Estados Unidos acumula un gasto superior a los 35.000 millones de dólares por la guerra en Irán, mientras la nación persa anuncia un sistema de pago obligatorio en el estrecho de Hormuz. Netanyahu dice que ha ordenado ocupar más territorio en el sur del Líbano. El número de libaneses muertos por ataques israelíes ha ascendido a 1.189, mientras que más de 3.400 han resultado heridos. Y más de 80 detenidos en las protestas contra Trump en Los Ángeles, Denver, Portland y Dallas. Por su parte, el zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, dijo que ICE seguirá en los aeropuertos hasta que vuelvan al 100% de la normalidad. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos, acompáñanos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos con las noticias de mayor impacto en las últimas horas. La guerra en Medio Oriente entró en su segundo mes y los hechos no dan señales de una desescalada. Este lunes, la agencia de noticias Reuters informó que miles de soldados de la 82ª División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos, especializada en asaltos paracaidistas, comenzó a llegar a Medio Oriente. El contingente procede de Carolina del Norte y está integrado por elementos del cuartel general de la división, personal de apoyo logístico y un equipo de combate. Se suman a los 3.500 marines, infantes de marina y unidades de operaciones enviadas por el Comando de Central de Estados Unidos a bordo del USS Tripoli. El fin de semana, funcionarios estadounidenses afirmaron al The Washington Post que el Pentágono se estaría preparando para una incursión terrestre de sus fuerzas militares en Irán y que podría extenderse durante semanas. Ello supondría una escalada potencialmente más peligrosa. Por otra parte, las amenazas del presidente Trump contra Irán no cesan. En las últimas horas amenazó con destruir la isla de Yark, un importante enclave petrolero de la nación persa. Donald Trump amenazó el lunes con destruir por completo la isla de Jark, donde está la principal terminal petrolera de Irán, si no se llega pronto a un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir el estratégico estrecho de Hormuz. El conflicto en Oriente Medio disparó los precios de la energía. El precio del petróleo aumentó más de 50% desde el comienzo de la guerra, como consecuencia del bloqueo iraní del estrecho de Hormuz, por el que solían transitar una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. El lunes, el barril de Brent llegó a superar los $115 durante la jornada. El presidente estadounidense alterna los anuncios de negociaciones con nuevas amenazas. En el mismo mensaje en su red Truth Social, en el que decía que destruiría por completo la isla de Jark, que concentra 90% de las exportaciones de petróleo de Irán, también aseguró que Estados Unidos se encuentra en conversaciones serias con un nuevo gobierno iraní, que calificó de más razonable que el anterior, pero sin dar detalles. Trump amenazó además con arrasar las plantas generadoras de electricidad, los pozos petroleros y las plantas desalinizadoras. La destrucción de infraestructura civil como plantas de energía y desalinizadoras podría ser ilegal según el derecho internacional humanitario y podría constituir un crimen de guerra según expertos. El portal Iran World Coast Tracker, una plataforma que actualiza de manera continua la información estadística y lleva el registro de los costos en que incurre Estados Unidos, pues informó que el costo de la operación de la Casa Blanca contra Irán ya supera los 35.000 millones de dólares. En ese contexto, el primer vicepresidente de la República Islámica, Mohammad Reza Aref, manifestó este lunes que los soldados invasores que traten de apoderarse de islas de su país no tendrán otro destino que el infierno, en referencia a los agresores estadounidenses e israelíes. De acuerdo con la agencia estatal IRNA, el alto funcionario señaló que las Fuerzas Armadas defenderán las fronteras vitales. Además, señaló que los invasores enfrentarán una respuesta decisiva, lamentable e irreversible. De acuerdo con el miembro de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior de la nación persa, Alaeddin Borougherdi, el paso por dicho paso marítimo
marítimo pasaría a ser de pago de conformidad con una nueva ley aprobada en el Parlamento de su país. Tal disposición potencia la crisis con los suministros de combustibles en el mundo. Dificultades alrededor del mundo por los hidrocarburos, como consecuencia de la guerra estadounidense-israelí contra Irán. Las principales vías de acceso a París, la capital francesa, registraron caos vehicular, debido a una masiva protesta organizada por transportistas de mercancías y de pasajeros. Los conductores ralentizaron el tránsito en reclamo de ayudas económicas debido al aumento del precio de los combustibles. Tengo un pequeño negocio, gastábamos 16.000 euros al mes en combustible y ahora la cifra subió a 30.000 euros al mes. En Kosovo, uno de los países más pobres de Europa, la crisis golpea con dureza a los agricultores. El país no tiene producción propia de petróleo, por lo que depende de las importaciones, y el aumento en el precio del litro del combustible afecta a industrias centrales. La crisis energética causada por la guerra obligó a Egipto a declarar un toque de queda comercial. Tiendas, restaurantes y centros comerciales son obligados a cerrar temprano para evitar un alto consumo de energía. Esta decisión afectará mi negocio, a todo, empleados, salarios. Son casi las 8 de la noche y siguen llegando turistas. ¿Cómo pretenden que cierre a las 9? ¿Podrían los turistas irse en una hora? Es absurdo, necesitamos que el cierre se prolongue al menos 1 o 2 horas. En India, las industrias de azulejos están en crisis, un sector que genera 6.500 millones de dólares al año y emplea a miles de personas. La crisis energética obligó el cierre de unas 400 fábricas debido a la falta de gas, y las que aún permanecen abiertas dejaron de funcionar las 24 horas. Por otro lado, en un comunicado emitido este lunes, Irán confirmó el martirio del comandante de la Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, el contraalmirante Alireza Tansiri, como resultado de un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel. Al respecto, el líder supremo de la nación persa, el ayatolá Seyed Mojtaba Jamenei, elogió los años de lucha y servicio del comandante al tiempo que destacó su papel en la protección de las fronteras marítimas. El ayatolá Jamenei afirmó en su mensaje que el alto militar fue honrado con el martirio tras años de lucha. Del mismo modo, extendió condolencias y felicitaciones por el martirio del comandante a su familia, camaradas y miembros del Cuerpo de Guardianes y su fuerza naval. Mientras las hostilidades en el Medio Oriente continúan en ascenso, desde diversas naciones continúan los llamados a buscar una salida negociada al conflicto. La guerra en Medio Oriente está en su 5ª semana y los líderes mundiales buscan formas de desescalar el conflicto. Mandatarios desde Europa hasta Asia se pronunciaron este lunes sobre el fuego cruzado que persiste entre Irán, Israel y Estados Unidos, temerosos principalmente por el precio que están pagando en materia económica por el eco de las armas. Beijing pidió una vez más el cese inmediato de las hostilidades. Los medios militares no pueden resolver los problemas de fondo. Los combates prolongados y la escalada del conflicto no benefician a ninguna de las partes. Por su parte, el premier australiano le pidió a Donald Trump mayor claridad en medio de la confusa retórica de Washington. Quiero ver mayor claridad sobre cuáles son los objetivos de la guerra y quiero ver una desescalada. Por lo tanto, una desescalada beneficia a la economía global. Desde Europa, España sigue con su oposición a la guerra de Estados Unidos. Madrid cerró su espacio aéreo a los aviones estadounidenses involucrados en el conflicto que considera ilegal. En cuanto a Londres, Keir Starmer dijo que no permitiría que Reino Unido sea arrastrado al conflicto. La gente mira sus pantallas y se inquieta al ver explosiones, infraestructuras destruidas, la retórica que las acompaña y se preocupa de que la situación se agrave aún más. Por lo tanto, es fundamental que reitere mi postura y la de este gobierno porque esta no es nuestra guerra y no vamos a dejarnos arrastrar a ella. Continuamos en Medio Oriente. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó este domingo ampliar aún más la zona de seguridad existente en el sur del Líbano, según anunció en un videomensaje en el que anticipa una mayor ocupación militar israelí del sur de este país vecino. El mandatario enumeró también otros lugares ocupados por el ejército israelí,
como ejemplos de cómo ha cambiado el rostro de Oriente Medio y la seguridad para Israel. En el marco de la agresión de Estados Unidos contra Irán, Israel también empezó a lanzar a principios de marzo ataques contra objetivos en el Líbano, argumentando que es necesario para aniquilar el movimiento libanés Hezbollah. Como resultado de los continuos bombardeos israelíes contra el país árabe, el número de personas muertas ha ascendido a 1.189, mientras que más de 3.400 han resultado heridas, según el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud Pública libanés. Hezbollah todavía tiene cierta capacidad de lanzar cohetes contra nosotros, admitió el primer ministro israelí. Somos el lado que actúa, el lado que ataca, el lado que inicia y estamos profundamente en su territorio. Dije que cambiaríamos la faz de Oriente Medio y lo hicimos, pero también cambiamos nuestra concepción de seguridad. Nosotros iniciamos, nosotros atacamos y creamos 3 franjas de seguridad en lo profundo del territorio enemigo. En Siria, desde el Monte Hermón hasta el Yarmouk, en Gaza, en más de la mitad del territorio de la franja, y en Líbano he ordenado ahora expandir aún más la zona de seguridad existente para frustrar definitivamente la amenaza de invasión y para alejar de nuestra frontera el lanzamiento de misiles antitanque. Por su parte, el movimiento Hezbollah realizó este lunes una operación utilizando misiles de precisión contra varios objetivos militares ubicados tanto en territorio israelí como en suelo libanés, informaron medios locales citando un comunicado oficial del grupo. En particular, Hezbollah señaló que uno de los ataques tuvo como objetivo la base de Gilot, donde se encuentra la unidad 8200 de la inteligencia militar de Israel, situada en las afueras de Tel Aviv. Además, afirmó haber atacado una base naval en Haifa, así como un destacamento israelí instalado en una vivienda dentro de la ciudad libanesa de Beit Lif. Tras el alto el fuego de 2024, que puso fin a la última guerra de Israel con Hezbollah, las fuerzas israelíes se retiraron gradualmente del sur del Líbano, a excepción de 5 colinas estratégicas situadas a lo largo de la frontera. Sin embargo, el régimen sionista continuó atacando casi a diario objetivos de la milicia tras la tregua. Actualmente, al sur del río Litani, en Líbano, un convoy humanitario logró llegar a familias atrapadas en la guerra. Antes de la escalada vivían 700.000 personas y hoy quedan menos de 400 familias. En menos de 4 semanas se ha brindado ayuda a casi 20.000 personas bajo la protección de la ONU y el ejército libanés, mientras los ataques israelíes continúan a pocos kilómetros. Nos negamos a abandonar nuestros hogares, pase lo que pase. Incluso si Israel invade, crea una zona de seguridad y rodea la región. Ninguno de nosotros puede empezar de cero. En esta localidad quedan menos de 400 familias. El problema es que la guerra de 2024 fue completamente diferente. Hoy en día el peligro es mayor. En aquel entonces la guerra se limitaba a la región sur. Ahora afecta a todo el Líbano. No hay seguridad en ningún sitio. Las fuerzas de paz de la ONU y el ejército libanés protegen estas rutas. Notifican por adelantado al ejército israelí los itinerarios de estos camiones, asegurándose de que no sean blanco de los bombardeos en curso. Bajo el ruido de los ataques lejanos y el constante zumbido de los drones, la comunidad descarga lo más rápido posible. Esto es para que podamos tenerlo todo organizado. Gracias a Dios, el ejército libanés nos está ayudando y los jóvenes del pueblo también echan una mano. En menos de 4 semanas, la asociación ha prestado ayuda a casi 20.000 personas. Sin embargo, a solo unos kilómetros de distancia, los ataques israelíes siguen surcando los cielos del sur del Líbano. En una entrevista exclusiva con France 24 desde Beirut, el primer ministro libanés Nawaf Salam calificó la ofensiva israelí en el Líbano como una guerra impuesta. El líder aseguró que su país sin duda podría haberla evitado. Además, llamó a la expansión territorial de Israel en el sur como una violación inaceptable. Llámese zona tapón, zona de seguridad, es completamente inaceptable para cualquier patriota libanés.
Es una violación clara no solo de la soberanía del país, sino de la integridad territorial del Líbano, algo totalmente inaceptable. ¿Israel está aquí para quedarse? No lo sé, pero que se quede 24 horas o 6 meses es lo mismo. Es una violación de nuestra integridad territorial que no podemos aceptar. Este conflicto llevó al gobierno libanés a expulsar al embajador iraní de su territorio. Sin embargo, la nación persa desafió la orden del Líbano y afirmó que su enviado permanecerá en Beirut. Escuchemos. Nuestra embajada en el Líbano está en funcionamiento. Nuestro embajador, dadas las conversaciones mantenidas por las autoridades libanesas pendientes y las conclusiones alcanzadas, continuará su labor como embajador de Irán en Beirut y permanecerá allí. Al mismo tiempo, la exigencia lógica de la República Islámica de Irán es que cada país, cada bando o cualquier número de países que se ocupen de la cuestión de la guerra en la región deben ser conscientes de qué bando inició esta guerra y agresión y deben tener una visión realista y justa de los hechos. En paralelo, la misión de paz de la ONU en el Líbano anunció que 2 de sus miembros murieron este lunes a causa de una explosión mientras viajaban en un vehículo por el sur del Líbano, lo que eleva a 3 el número de cascos azules fallecidos en las últimas 24 horas. El comunicado se reiteró la necesidad urgente de que todos los actores mantengan sus obligaciones bajo la ley internacional y de que garanticen en todo momento la seguridad y protección del personal de las Naciones Unidas, así como de su propiedad. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, one seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. We strongly condemn these unacceptable incidents, and peacekeepers must never be a target. UNIFIL is investigating these incidents to determine the circumstances of these tragic developments. We also remain seriously concerned about several aggressive incidents against UNIFIL peacekeepers in the past couple of days. En este escenario, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ya adelantó horas antes que un convoy de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano había sido atacado por Israel y que la acción había causado la muerte de un casco azul indonesio, parte de un sector bajo mando español. La situación es de mucha preocupación y le pedimos a Naciones Unidas que exija que se ponga fin a esta situación y que se respete una misión de paz como es la misión de Líbano. Los soldados españoles están bien, pero evidentemente hay una situación de preocupación porque, como digo, los soldados indonesios están bajo el mando del general español. Igualmente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Español, José Manuel Álvarez, ha afirmado este lunes que augura un escenario casi de guerra perpetua en Oriente Medio y ha señalado que no ve visos de que esta remita y ha apuntado que la situación en el Líbano empieza a recordar a la de Gaza. Es una situación gravísima desde un punto de vista militar, por la intensidad de los bombardeos y de los intercambios de misiles y drones, porque la primera potencia militar del mundo está directamente involucrada, porque la guerra se está extendiendo por todo Oriente Medio y ha desestabilizado ya claramente Oriente Medio, por las consecuencias económicas que estamos viendo ya y con consecuencias humanitarias que simplemente en Líbano son ya de 1 millón de desplazados. En esta ocasión vamos a un escenario casi de guerra perpetua. Lo estamos viendo, hemos visto Siria, hemos visto Gaza, ahora vemos Líbano. Desde luego, en todo lo que toca a Gaza, Cisjordania, Líbano, sin ninguna duda, y en ese sentido los dirigentes israelíes no se esconden, estamos ante una guerra larga hasta alcanzar unos objetivos que, hay que decirlo, son objetivos aberrantes.
Cambiamos de región y nos vamos hacia Estados Unidos, donde Trump busca imponer su agenda política sin control alguno y abusa de las leyes presidenciales. En respuesta, los norteamericanos protestan en su contra. Este fin de semana, millones de estadounidenses salieron a las calles durante las protestas del movimiento No Kings, No Reyes. Durante las manifestaciones, más de 80 personas fueron apresadas. Según informaron autoridades locales, las detenciones se reportan en Los Ángeles, Denver, Portland y Dallas. Aunque la mayoría de las protestas transcurrió de manera pacífica, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió una orden de dispersión, roció gas lacrimógeno y lanzó bolas de pimienta a los manifestantes frente al Centro Metropolitano de Detención. En esa ciudad se reportan los mayores arrestos, contabilizando 70 detenciones. Según el conteo de los medios, 8 personas fueron apresadas en Denver, Colorado, al menos otras 2 en Portland, Oregón, y una más en Dallas, Texas. Al menos 8 millones de personas participaron en más de 3.300 protestas en los 50 estados del país. Los estadounidenses se manifestaron contra las políticas del gobierno de Donald Trump. En ellos denunciaron el endurecimiento de las leyes de inmigración, el despliegue de fuerzas del orden en las comunidades, el apoyo de Estados Unidos a Israel, la escalada bélica en Medio Oriente, en particular la guerra contra Irán, así como los ataques a los derechos civiles de los estadounidenses. Ningún país puede gobernar sin el consentimiento del pueblo, así que si queremos un cambio, si queremos ver que algo cambie, deshacernos de este sistema bipartidista, acabar con esta corrupción, hace falta que la gente haga lo que estamos haciendo aquí hoy, juntarse y organizarse. Es importante estar aquí hoy para mostrarle al gobierno que hay millones de personas que no están a favor de lo que están haciendo y también para mostrarle a otras personas en todo Estados Unidos que está bien protestar, que es algo seguro de hacer, que estamos todos juntos en esto para protestar contra el gobierno. Y para mostrarle al mundo que nosotros, como pueblo aquí en Estados Unidos, no somos lo que el presidente Trump intenta decirles a otros que somos. En este escenario, el actor Robert De Niro participó en las manifestaciones en Nueva York. En su discurso lanzó una dura crítica contra Donald Trump y la estructura de poder que lo sostiene. Durante su intervención, el actor estadounidense señaló a los miembros del Congreso de los Estados Unidos y a los funcionarios de la administración republicana, calificándolos de cómplices y secuaces que permiten las acciones del presidente por temor a perder sus propios empleos y privilegios. This event with so many committed people here in this room and out in the streets. And I'm proud to stand with Indivisible and all the organizations promoting No Kings. The concept of No Kings is a great rallying cry and hugely successful as millions of us have answered the call. I support this movement 150%. Amen. But when the crowds are chanting "No Kings," what I'm really hearing, as we all know, is "No Trump." That's right. There have been other presidents who have tested the constitutional limits of their power, but none have been such an existential threat to our freedoms and security. None, except Trump. Por su parte, una madre relató ante un comité del Senado el traumático momento en que agentes federales interceptaron su vehículo por error. El testimonio detalla cómo su hijo de 15 años, un ciudadano estadounidense con necesidades especiales, fue esposado y encañonado debido a una confusión de identidad. Mi hijo y yo estábamos esperando en el coche y solo recuerdo que vi estos 2 coches acercándose. Mi coche, literalmente pensé que iban a chocar con nosotros. 2 individuos con máscaras cubriendo su rostro se bajaron apuntándonos con sus armas a mí y a mi hijo. Uno vino de mi lado, el otro fue al lado de mi hijo, lo esposaron y yo estaba confundido. Solo le dije a mi hijo, escucha, sigue las instrucciones, escucha lo que te están diciendo, solo porque en mi mente estoy como no quiero que le disparen a mi hijo. Así que me bajé y la persona que estaba a mi lado me decía que estaban buscando a un individuo, pensaban que era mi hijo. Entonces me mostraron una foto en su teléfono y me dijeron, este es su hijo. Yo dije, no, ese no es mi hijo.
A pesar de todas las muestras de descontento por las políticas del jefe de la Casa Blanca, su gobierno continúa su política represiva contra los migrantes. El zar de la frontera de Estados Unidos, Tom Homan, avisó este domingo que los agentes de Servicios de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, permanecerán en los aeropuertos hasta que sus operaciones vuelvan a ser 100% a la normalidad, mientras se prolonga el cierre del Departamento de Seguridad Nacional. En una entrevista con el programa dominical Face the Nation de CBS, el funcionario justificó el despliegue de ICE ordenado por Trump en los aeropuertos como una maniobra realizada por razones de seguridad debido a la ausencia de los agentes de la Administración de Seguridad en el transporte. Recordemos que estos trabajadores llevan más de un mes sin recibir salario debido al cierre del gobierno. Al menos 460 agentes de seguridad del transporte han renunciado, mientras hay un nivel de abandono promedio del 11% diario de estos funcionarios, lo que en algunos aeródromos supera el 50%. Look, we're going to continue a nice presence there until the airports feel like they're in 100%, you know, in a posture where they can do normal operations. If less TS agents come back, that means we'll keep more ICE agents there. Mientras esperan los cheques, millones de viajeros esperan horas para llegar a los puestos de controles de la Administración de Seguridad en el Transporte en aeropuertos de todo el país. El freno de operaciones del Departamento de Seguridad Nacional cumplió este domingo 44 días. Es el cierre parcial o total del gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, ante los desacuerdos entre demócratas y republicanos sobre restricciones al ICE. I completely agree. I think people are struggling. And it's not just TS agents, so people are just trying to move across the country right now because of the political games that get played sometimes. But DHS should have been the thing we passed first because it's such a vital interest to our country. And again, I'm optimistic that given our strong stance, and again, this town is so familiar with CRs. Why can't the Democrats go along and just fund this short term in order to allow this pressure to be released? To your point, people have every right to be frustrated, but let's not forget, this is the deal is cut if the Democrats will just give us that 60-vote threshold and actually have a vote. But they say that the Senate already came to a deal, that your Republican colleagues over there already came to an agreement, and then the House didn't pass it. Well, I think that what is very clear is if you look at the fine print, when I've talked to senators over the weekend and they saw that they would gut DHS, they realized that this is something they didn't want to eat. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.